Texto. El texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra compuesta por signos. Busca informar, convencer, seducir, entretener y sugerir estados de ánimo. Las funciones del texto son: función informativa. Su función es dar a conocer el mundo real, posible o imaginario. Función literaria. Se encarga de expresar libertad y originalidad para crear belleza. Función apelativa. Su finalidad es intentar modificar el comportamiento del lector. Y función expresiva. Es en la que se manifiesta la subjetividad del emisor. Podemos decir que los distintos tipos de textos que se presentarán a continuación se engloban en distintas tramas. La trama narrativa presenta hechos o acciones en una secuencia temporal y casual. La trama argumentativa es la que comenta, explica, demuestra o confronta ideas, conocimientos, opiniones, creencias o valoraciones. La trama descriptiva es la que presenta especificaciones y caracterizaciones de objetos de una persona o proceso. Y la trama conversacional, que es la interacción lingüística que se establece entre los distintos participantes. Ahora hablaremos de los diferentes tipos de textos. En los textos literarios se exige que el lector comparta el juego de la imaginación para captar el sentido de las cosas, acciones inexplicables o sentidos inexpresables. De ellos se van a desprender tres tipos, que es el cuento, relato en prosa de hechos ficticios. Se caracteriza por tener tres momentos: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Sus elementos son el diálogo, los nexos y los narradores, que pueden ser en primera y tercera persona. La novela es similar al cuento, no obstante tiene más personajes, más complicaciones, más extensión de descripción y diálogos. Y por último, la obra de teatro, en la cual se puede dividir por tramas, tragedias, comedias o sainetes. En estas no existe un narrador, el lector solo lo observa. Y los elementos son actos, escenarios y cuadros. Después siguen los textos periodísticos, son los cuales dan a conocer los sucesos más relevantes en el momento que se producen. En ellos se encuentra la noticia, que es la que transmite una nueva información sobre sucesos, objetos o personas, y se redacta en tercera persona. Artículo de opinión. En este se pueden encerrar comentarios, evaluaciones y expectativas acerca de un tema de actualidad. El reportaje, que es una variedad de texto periodístico, de trama convencional, y sirve para informar de un tema determinado recurriendo a un testimonio. Y por último, la entrevista, que es una trama convencional de formas descriptivas y argumentativas. Textos de información científica. Son textos cuyos contenidos provienen del campo de la ciencia en general. De estos se van a desglosar la definición, aquella que expande el significado de un término mediante una trama descriptiva. La nota enciclopédica presenta la definición, un tema de base y una expansión de la trama descriptiva. El informe de experimentos es la descripción detallada de un proyecto, que consiste en manipular el entorno para obtener una nueva información. Después sigue la monografía. Su estructura es en forma analítica y crítica. La información es recogida de distintas fuentes y es acerca de un tema determinado. Después sigue la biografía, que es una narración hecha por alguien acerca de la vida de otra persona, y es en forma cronológica. Por último, el relato histórico, que es una narración que informa acerca de acontecimientos pasados. Después siguen los textos instruccionales, que son los que dan orientación precisa para realizar las actividades más diversas. En ellos se encuentran la receta y el instructivo, que son textos que nos sirven para organizar un juego, hacer un experimento o construir algo. Se componen de un listado de elementos y las instrucciones conocidas como procesos. Después siguen los textos epistolares, son los cuales establecen una comunicación por escrito con un destinatario ausente, el cual aparece identificado en el texto a través del encabezamiento. En ellos se encuentra la carta, que es un medio de comunicación escrita, el cual existe un emisor, que es remitente, y el receptor, destinatario. Después sigue la solicitud, que es dirigida a un receptor y se redacta en primera o tercera persona.
Luego seguimos con los textos humorísticos, que son orientados a provocar risa mediante recursos lingüísticos que alteran el orden natural de hechos o sucesos. En estos textos se encuentra la historieta. Se constituye una de las variables más difundidas de la trama narrativa con base icónica, combinación de imágenes y textos. Por último, los textos publicitarios. Son los indicadores típicos de la sociedad de consumo, que informan lo que se vende con la intención de hacer surgir en la población la necesidad de comprar. En ellos está el aviso. Este texto aparece en diarios, periódicos, afiches y folletos publicitarios. El afiche es conocido como cartel informativo y es más frecuente que se vea en la calle. Y por último, el folleto. Es el texto que intenta crear en el receptor la necesidad de adquirir un producto o despertar el interés a otra cosa. No hay mejor forma